Hoy conoceremos el anillo pélvico. Está constituido por el sacro, isquion, ilion y pubis, tres articulaciones o sacroiliacas y la sínfisis del pubis. El anillo pélvico se puede lesionar de diferentes formas por mecanismos de lesión de alta y baja energía. El 90% de las luxaciones de cadera son anteriores y la mayoría se deben a accidentes automovilísticos, como por ejemplo un choque directo de rodilla. El 3% representa las fracturas de pelvis. La fractura inestable suele observarse en pacientes jóvenes por el mecanismo de alta energía. Un ejemplo de ellos puede ser un accidente automovilístico donde se asocian otras lesiones como podría ser una lesión en la cabeza, en tórax, abdomen y miembros superiores. El porcentaje de tasa de mortalidad: por cada fractura de pelvis va a haber 2 de cada 10 personas van a morir por hemorragia pélvica, entre un 5 a 20%. La tasa de mortalidad que aumenta un 57% si presenta un choque hipovolémico. Una fractura expuesta eleva un 45% de la mortalidad. Los adultos mayores tienen una tasa de mortalidad del 20%. Bueno, la estabilidad del anillo pélvico anterior es dado un 40% por la sínfisis del pubis, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Estos evitan una inestabilidad rotacional. Y la estabilidad posterior de un 60% es dada por el ligamento sacroiliaco posterior, los dos obviamente, y evitan una inestabilidad vertical. Las lesiones traumáticas del anillo pélvico se clasifican de acuerdo con el grado de estabilidad. Hay una clasificación de Young-Borges. Esta se clasifica las fracturas de pelvis según el mecanismo lesional predominante. Por una compresión anteroposterior, por una compresión lateral o cizallamiento y por una verticalización, fracturas tipo PA. Diástasis de sínfisis del pubis o longitudinal. En APC1 encontramos una apertura del sínfisis del pubis de 2.5 centímetros y hay compresión en las articulaciones sacroiliacas. En APC2 hay una apertura de sínfisis del pubis mayor a 2.5 y apertura de ligamentos anteriores, ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso y ligamentos sacroiliacos intactos. En APC3 hay una separación completa de sínfisis del pubis con un desplazamiento vertical, anterior o posterior, puede ir arriba o abajo. Y generalmente es a través de la articulación sacroiliaca. En LS1 hay una compresión del sacroiliaco del lado del impacto. En LS2 hay una fractura semilunar del ala ilíaca en el lado del impacto. En LS3 puede ser LS1 o LS2, junto a una fractura del libro abierto. En tipo VS hay una diástasis de sínfisis del pubis con desplazamiento vertical anterior o posterior. En tipo CM hay una combinación de varios tipos, normalmente LC y VS. Y bueno, la clasificación del TILE, la tipo A es estable, hay 3 tipos. La A1 es una fractura que no implica el anillo. La A2 es una fractura de rama pélvica con desplazamiento. Y por último tenemos la A3, que es una fractura en sacro y coxis.